Bueno, antes de hacer los últimos problemas, quería recordarle o mejor dicho, quería enfatizarle una cosa para que ustedes no caigan en un error. ¿Se acuerdan en los dos problemas de la bala que se dispara hacia arriba? Hicimos recién dos problemas. En una consideramos el tramo de subida, cuando la bala subía. Eso era un problema. Y en el problema que le seguía, consideramos cuando la bala vuelve de nuevo al punto de disparo. Usualmente en los libros lo dividen en dos temas. Cuando el cuerpo va ascendiendo en contra de la gravedad siempre apunta hacia abajo. Cuando el cuerpo va ascendiendo, se le llama tiro vertical. Tiro, ustedes lo van a ver en los libros como tiro vertical. Y cuando el cuerpo cae desde una determinada altura hacia un cierto nivel, le llaman caída libre. Pero es la misma cosa, es la misma cosa. Lo único que cambia es cuál es tu punto inicial y final. Cuando estamos considerando tiro vertical, este sería nuestro punto de inicio y este sería nuestro punto final. Pero cuando consideramos caída libre, consideramos entonces que este sería nuestro punto de inicio y este de abajito sería nuestro punto final. Pero son las mismas fórmulas para el uno y para el otro, son las mismas, exactamente las mismas fórmulas. Lo único que va a cambiar es los valores de los iniciales y finales, porque no van a ser lo mismo. Si este es tu inicial y este es tu final, bueno, tendrán ciertos valores la, la- los parámetros iniciales. Y en caída libre, este va a ser tu inicio y este va a ser tu final. Entonces tendrán otros valores. Lo tenés que acomodar, pero las fórmulas van a ser las mismas. También he visto que en los libros dicen que cuando el cuerpo va en subida, la gravedad apunta hacia abajo, entonces ustedes tienen que usar el signo negativo. Pero cuando el cuerpo va en caída y va en la misma dirección de la gravedad, ahí tienen que usar la gravedad positiva. Es decir, que tenemos una gravedad negativa y en otro momento tenemos una gravedad positiva. Eso está mal. La gravedad siempre es negativa. La aceleración de la gravedad siempre es negativa, tanto en la subida como en la bajada. No cambia de signo. Si ustedes ven un libro que dice así, que hay que considerar signo negativo o signo positivo, depende si está subiendo o bajando, entonces cambien de libro. Seguramente, si eso es un error grave, seguramente tiene otros errores en el libro. Es un error muy grave. Cambien de libro directamente. La gravedad siempre tiene signo negativo. Y las ecuaciones para el tiro vertical y para caída libre son las mismas. ¿Ok? Ya hicimos dos problemas de eso. Bueno, ese era un comentario. Ahora resolvamos los problemas de movimiento circular. Antes vamos a hacer un repasito del movimiento circular uniforme, que es el único caso que vamos a ver. Después está el movimiento circular uniforme acelerado, eso no lo vamos a ver. Vamos a ver solamente el caso de movimiento circular uniforme. El movimiento circular uniforme es un tipo de movimiento que se da sobre un círculo, por eso se llama circular. Y dice uniforme. Uniforme se refiere a que el recorrido angular, el recorrido angular de esta pelotita que va recorriendo ángulos, ustedes saben que si tenemos un círculo, inmediatamente uno piensa en ángulo, ¿no es cierto? El recorrido angular va a ser constante. Lo que no es constante es la velocidad. Fíjense por qué es muy fácil de darse cuenta. Acá en el gráfico lo vemos directamente. Fíjense que el vector velocidad, cuando la pelotita está acá, apunta hacia arriba. Cuando está en esta posición, apunta horizontalmente hacia el X negativo.
Cuando está en esta posición, apunta hacia abajo y así. En cada punto del círculo la velocidad va a ir cambiando de dirección, entonces no es constante. La velocidad no va a ser constante. Lo que es constante va a ser algo que se llama velocidad angular. La velocidad angular. Que ya vamos a ver un poquito más de qué se trata la velocidad angular. Y otra cosa que aparece acá es la aceleración. Hay una aceleración que aparece que empuja, o mejor dicho, está acelerando este cuerpito hacia el círculo. ¿Ok? Esta siempre aparece, esta aceleración, y está siempre presente y apuntando hacia el círculo. Si no estaría presente esta aceleración, si esta aceleración no estaría presente, lo que pasa sería que esta pelotita se mueve en línea recta, porque esta aceleración es la que la mantiene sujeta a la pelotita hacia el centro. Porque si yo con un botón, supongo que yo tengo una perilla para apagarla a la aceleración centrípeta, la apago, aprieto clic, hago clic y la apago, esto inmediatamente sale en dirección rectilínea, porque ya esta aceleración ya no la tiene sujeta hacia el centro. Eso lo pueden hacer fácilmente ustedes un experimento en el patio de tu casa. Agarra, no sé, agarra algún objeto medio pesadito, atalo a una cuerda de 1 metro, 1 metro y medio y empezar a revolear. Empezar a revolear, 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 revolear. Y en un momento dado solta la cuerda. Cuando vos soltás la cuerda significa que hace cero esta aceleración, la hace cero. ¿Qué va a pasar con esa cosa que vos estás revoleando? Va a salir en dirección rectilínea. Ya no va a girar alrededor de tu mano. Mientras vos las tenías agarradas, vos sin darte cuenta le estás metiendo esa aceleración con tu mano. La estás haciendo así, la estás tironeando hacia el centro. La estás tironeando hacia el centro. Esa es la aceleración que vos estás metiendo ahí. Por eso el objeto, mientras vos estés sujetando la cuerda de ese objeto que estás revoleando, ese objeto va a girar en movimiento circular alrededor de tu mano. ¿Ok? En el momento que vos soltés la cuerda, significa que esta aceleración se hace cero. En ese momento ya ese objeto ya no queda ligado hacia el centro y sale en movimiento rectilíneo. Háganlo en ese experimento si no se están dando cuenta. Es muy tontito, en 2 minutos lo hace y te vas a dar cuenta el rol que cumple esta aceleración centrípeta. Centrípeta se llama. Y esta es la velocidad tangencial, que siempre le dicen tangencial porque es tangente al círculo en toda la trayectoria. ¿De dónde sale la velocidad angular? Bueno, acá tenemos la expresión de la aceleración centrípeta. Esta es la aceleración centrípeta. Tiene que ver con el radio del círculo también. ¿Ve? La velocidad tangencial al cuadrado dividido al radio del círculo. Mientras el radio sea más grande, la aceleración es más chiquita. Mientras el radio sea más chiquito, la aceleración es más grande. Ya vamos a ver el periodo y la frecuencia. Acá esta es la velocidad angular. Bueno, acá el tipo la presenta de una forma muy brusca, el autor de este libro, así que yo voy a hacer un pequeño discursito de qué se trata la velocidad angular. Tenemos el centro del círculo. Acá tenemos una trayectoria circular. Ay, perdón, por acá. Por ahí. Bueno, entonces, en un determinado momento, el objeto está acá, por ejemplo. Eso lo vamos a llamar T inicial. Y después vamos a suponer que el objeto se mueve hacia allá, en el círculo. Y dejamos pasar un tiempito y ahora está acá el cuerpo al momento T.
Entonces, fíjense que haya recorrido este pedacito de ángulo. Acá está el eje horizontal. Entonces yo vengo acá y mido, proyecto un poquito la recta esta. Y proyecto un poquito la recta esta. ¿Y qué hago? Este va a ser mi ángulo inicial. A ver si tengo el semicírculo. Interacción de aplicaciones. Creo que acá es. Yo tengo un semicírculo por acá. A ver. ¿Dónde está el semicírculo? Eh, Acá está. ¿Eh? Me hacen volver a la primaria ustedes. Fíjense, ahí está. ¿Eh? 10. A ver si puedo hacer zoom. Ahí marca 10 grados. O sea que para el momento inicial yo tendría un ángulo inicial de 10 grados. Y en el momento final, fíjense acá más o menos 50, yo tendría pongo una comita, no es vector esto, ¿no? Pondría tita final 50 grados. ¿Ok? Este sería el ángulo inicial, porque la pelotita está acá a los 10 grados, lo estoy viendo ahí en el semicírculo, 10 grados, y cuando transcurre un cierto tiempo, el cuerpo está acá y lo miro en el semicírculo 50 grados. Ya tengo el tiempo, perdón, ya tengo el ángulo inicial y final. Ahora quiero sacar ese semicírculo. A ver cómo lo saco. Bueno, primero escondo esto. No me decir que ahora no puedo sacar el semicírculo. Acá está. Ya está. Bueno. Entonces, ¿cómo medimos la velocidad con referida al ángulo? Y lo mismo que habíamos usado antes, la formulita. La velocidad angular va a ser el ángulo final menos el ángulo inicial dividido al tiempo final menos el tiempo inicial. Eso es muy parecido a cómo definimos nosotros la velocidad en el movimiento rectilíneo uniforme. ¿Se acuerdan? Era, eh, era x final menos x inicial. Vuelvan al PDF si no se acuerdan. Tiempo menos tiempo inicial. Fíjense que es la misma cosa, nada más que en vez de poner x, ahora pongo tita. Este es el ángulo tita. Este símbolo es la letra tita en griego. Es tita. Cambié la x por la tita y lo demás casi igual. Y después uso la letra omega, que ya ustedes ya la han visto seguro en electrotecnia o en otra materia. Esta es la velocidad angular. Bien, pero nosotros acá usamos ángulos sexagesimales. En física no se usa ángulos sexagesimales, sino, y en física y en la otra materia que ustedes van a ver, se usa el radián. Entonces, en vez de usar, por ejemplo, tita inicial igual a 10 grados, yo lo tengo que pasar a radianes. A radianes. Ok, entonces, ¿cómo pasamos los ángulos en grados a radianes? Es muy fácil. La formulita, si vos querés el ángulo en radian vamos a poner así, va a ser igual al ángulo en grados multiplicado por la conversión. La conversión es igual a 2pi, o mejor dicho, lo vamos a hacer más fácil, vamos a hacer pi dividido a 180. El pi es el valor 3,14 que ustedes lo tienen en la calculadora, pi dividido a 180.
Entonces, si yo quiero saber cuántos radianes son 10 grados, utilizo esa formulita. Entonces, 10 grados van a ser equivalentes, no pongo igual, va a ser equivalente, igual a la formulita que recién escribí acá. El valor en grados del ángulo multiplicado por pi, que es 3,14, dividido a 180. El resultado va a ser en radianes. Calculadora. Calculadora. 10 por... ¿Y dónde está pi acá en la calculadora? Acá está pi. Como está en amarillo, tengo que habilitar la función de los botones en amarillo. Acá está pi en amarillo. Shift. Y ahí apareció la letra pi. Y a todo esto lo divido por 180. Túcate. 0,17 aproximadamente. 0,17 radianes. No se pone rad. Si quieren póngalo, no está mal. Podemos usar el, pero en realidad el radiane no tiene, no se usa, no se debe usar. Pero para saber en qué escala de ángulo estamos hablando, lo vamos a usar, vamos a poner rad. Entonces los 10 grados es equivalente a 0,17 radianes. ¿Ok? Otra cosa más es que en el círculo es fácil saber de memoria algunos valores característicos, que ya lo expliqué en algún momento. Tenemos nuestro círculo. Acá en verde voy a poner los valores en grados sexagesimales, o decir en grados normales del semicírculo. Acá se acuerda, teníamos los 0 grados. Acá en el compás, perdón, en el semicírculo acá indica 90 grados. Acá cuando damos una media vuelta de círculo de 180 grados, acá tenemos 270 grados. Y acá de nuevo llegamos a 360 grados cuando damos la vuelta completa. Si escribiríamos esto mismo en la escala de radianes, sería 0 radian, ahí los ceros coinciden, 0, 0 coincide. 0 radian, acá el 90 sería pi dividido a 2, es decir, en la calculadora si ustedes ponen pi dividido a 2, ese es el valor de los 90 grados en la escala de radianes. En azul estoy poniendo los valores en radianes. Si esto era pi sobre 2 y el cuarto de círculo, la mitad de círculo va a ser pi. Es decir, que de acá hasta acá hay pi. Y si de acá hasta acá hay pi, y acá le sumamos otro pi más, tenemos 2 pi. Y acá este puntito de acá del 270 es pi más pi sobre 2, es 3 medios de pi. 3 medios de pi. ¿Ok? Entonces tenemos 0, pi sobre 2, pi es la mitad del círculo, 3 medios de pi es la 3/4 parte del círculo, y ya completando la vuelta completa es 2 pi. O sea, una vuelta es equivalente a 2 pi. Una vuelta es equivalente a 2 pi. Bien, volvamos de nuevo al PDF. Él lo presenta así de una forma muy bruta. No digo que están mal esas fórmulas, están bien. Pero no hizo ninguna introducción de cómo se define la velocidad angular. Bueno, acá aparece lo que nos va a interesar a nosotros, es este parámetro que se llama periodo. Periodo es el valor de cuánto tarda el objeto en dar una vuelta. Cuánto tarda en dar una vuelta. Supongamos que ustedes van a las pistas de atletismo y se cronometran
cuando ustedes dan una vuelta completa a la pista. Bueno, ese valor que ustedes miran en el cronómetro, el valor del periodo. Si ustedes corren más a la misma velocidad, cada vuelta que ustedes hagan van a tardar, si fuera exactamente un movimiento circular uniforme, van a tardar el mismo tiempo en cada vuelta. ¿Cómo lo podemos calcular? Bueno, ustedes tienen que hacer lo siguiente. Es saber cuánto tiempo ha dado tantas vueltas dividido por el número de vueltas. Es decir, supongamos si ustedes han dado 10 vueltas a la pista y en esas 10 vueltas ustedes han tardado 40 minutos, hagamos el cálculo fácil, es un ejemplo. Supongamos ustedes van a la pista del atletismo y se proponen dar 10 vueltas a la pista. Bueno, al cabo de alguien le toma el tiempo y cuando han dado las 10 vueltas, ustedes han tardado 40 minutos. Si ustedes quieren saber el periodo en la cual ustedes hicieron todas esas 10 vueltas, ustedes tienen que agarrar los minutos, 40 minutos, dividido el número de vueltas que ustedes han dado, que sería 10. Me da 4. Es decir, que ustedes por cada vuelta han demorado 4 minutos, que es el valor justamente de la definición del periodo, es el valor en tiempo de una vuelta, Entonces, ¿cómo lo obtenemos? Es simplemente tomar el tiempo de n vueltas, las n vueltas que hayan dado, dividido justamente por el número de vueltas. El resultado es el valor de tiempo por una vuelta, Ese es el valor del periodo. Esta formulita de velocidad angular también es correcta si ustedes saben el periodo del movimiento y ustedes quieren saber la velocidad angular de ese movimiento. Lo único que hacen es dividir los 2pi, esto está en radianes, dividido a el periodo de ese movimiento. La unidad del movimiento angular siempre es en radianes por minuto o por segundo, o por hora también puede ser, si es que un movimiento muy lento, sería por hora. Acá, cuando yo hice la definición, acá esto, ahí tenemos las unidades. No le había nombrado, pero lo que vemos ahí, omega, las unidades de omega, cuando pongo corchete significa unidades. El ángulo θ tiene que estar en radianes, no en grados sexagesimales, no usar. Y el tiempo puede ser, este t puede ser, depende del problema, puede ser en segundo, puede ser minuto, puede ser hora o inclusive puede ser día si estamos hablando de astronomía. Por ejemplo, el movimiento de rotación de la Tierra. No, sí, podés trabajar en minutos, en segundos, pero generalmente en movimiento muy lento uno trabaja en días. Ustedes saben que la Tierra da una vuelta completa en 24 horas o en un día. O el movimiento del planeta alrededor del Sol, ese también es un movimiento circular aproximadamente, si bien la órbita es elíptica, pero prácticamente es circular. Bueno, en esos movimientos que son ya otra escala, ahí se puede usar la escala en días. Depende del problema. Por ahí te convendrá usar hora, por ahí te convendrá usar minuto o segundo. Pero arriba siempre tiene que estar en unidades de radian. Bien, y ahí tenemos la relación entre la velocidad tangencial y la velocidad angular. Fíjense que la relación es muy directa. Cuando yo multiplico la velocidad angular por el radio de ese círculo, me da directamente
la velocidad tangencial. Velocidad angular no es lo mismo que, no es lo mismo que velocidad tangencial. La tengo que multiplicar por el radio para que me dé la velocidad tangencial. Bueno, más o menos es eso. Después, bueno, ahí, acá tiene un problemita para calcular la aceleración centrípeta. Volvamos de nuevo entonces al problema que tenemos que resolver. Tenemos una turbina que gira a 300 revoluciones por minuto. ¿Cuál es el periodo de la revolución? Bueno, vamos a la formulita de periodo. Está arriba, acá está. Periodo es la cantidad de tiempo en dar n vueltas dividido por el número de vueltas. Borramos todo esto, entonces ponemos periodo e igual al tiempo en que se ha dado n vueltas dividido justamente por la cantidad de vueltas. Y acá nos dicen que las revoluciones, cuando le dan las revoluciones por minuto, no le está, eso significa la velocidad angular. O sea, la velocidad angular nada más que expresado no en radianes por minuto, por eso pongo acá, no pongo igual, sino pongo equivalente, equivalente. Las tres rayitas significan equivalente. Era el valor de 360 revoluciones por minuto. 360 y se pone así RPM. ¿Qué significa eso? Revolución por minuto. Es decir, que ese objeto, esa turbina que está girando, va a dar 360 vueltas por cada minuto. Es decir, que eso es igual a 360 vueltas o revoluciones por minuto. Por minuto. Y ya prácticamente lo tenemos porque el periodo entonces es igual a la cantidad de tiempo en dar n vueltas. ¿Cuánto es el tiempo? El tiempo es un minuto. En un minuto va a dar 360 revoluciones. Un minuto. Esa turbina en un minuto va a dar ¿cuántas vueltas? Acá nos dicen 360. ¿Ok? Fíjense que n es el número de vueltas o el número de revoluciones. Y justamente el dato que tenemos nosotros, que es las revoluciones por minuto. 360 revoluciones la da en un minuto. O sea que t es un minuto. Y n es el número de revoluciones o vueltas. Y ya está. Entonces lo único que tenemos que hacer es, bueno, nos pedían en segundos. Nos pedían en segundos. O sea que lo único que nos queda hacer es transformar este minuto a segundo. O sea que nos quedarían 60 segundos dividido a 360 vueltas. Calculadora, 60 dividido a 360. 1,166666. 0.166 y 7. Lo vamos a cortar en el tercer decimal. 0.166 y después del 6 viene otro 6, así que lo transformamos en 7. Y ese es el periodo. Este es el resultado. Esta es la unidad en segundos. Perfecto. Entonces es el resultado que viene acá. 0.1667. Ok. Pasamos al otro problema. Dice, el eje de una turbina generadora gira a 240 revoluciones por minuto constante. ¿Cuál habrá sido el recorrido angular en radianes al cabo de 2 segundos? Bueno. Pongamos los datos.
nos dan velocidad angular en forma equivalente, ¿no? Igual era de 240 RPM, ya lo vamos a transformar enseguida a radianes por segundo, y nos preguntaban cuánto es el desplazamiento angular al cabo de 2 segundos. De 2 segundos. Bueno, entonces hacemos un cálculo pequeño, cálculo auxiliar. Vamos a pasar estas revoluciones por minuto a radian por segundo. Entonces ponemos 240 revoluciones por minuto. Eso es lo mismo que 240 vueltas o revoluciones en un minuto. Un minuto es 60 segundos. Pero una revolución, ya si vuelven el video para acá, yo le había puesto hace rato que una revolución es igual a 2pi radianes. Teníamos el círculo, ¿se acuerdan? Acá era 0, pi sobre 2, pi, 3 medios de pi, y la vuelta era 2pi. O sea que una revolución es 2pi radianes. Entonces, reemplazo esa R por todo este bodoquito que está acá. 240 por, en vez de poner R, ahora pongo su equivalente en radianes, 2pi radianes, sobre los 60 segundos. Y ahora voy a obtener el resultado en radian por segundo. Ya voy poniendo la unidad, que es lo que quería yo, radian por segundo. Y lo único que me queda hacer en la calculadora es todo este cálculo. Todo este cálculo. Calculadora amiga. 240 por 2 por este 2 que está acá, y por el pi. Y el pi ya lo sabemos, y shift pi, este botoncito abajo me da el pi, todo eso dividido a 60. 25.13. 25.13. O sea que la velocidad en radian por segundo es 25.13. Bien, entonces tenemos, ya hemos transformado esa omega a radian por segundo, y nos preguntan cuánto va a ser el desplazamiento angular. Le pongo la fórmula rápida. ¿Se acuerdan? Omega habíamos dicho que era tita menos tita inicial sobre tiempo menos tiempo inicial. Como acá no nos dice ningún tiempo de referencia inicial, este lo podemos tomar como 0. Como tampoco nos dicen un ángulo inicial, también lo tomamos como 0. Cuando los problemas no especifican ni tiempo inicial ni ángulo inicial, tomen sin ningún problema ambos igual a 0 cuando no lo especifica el problema, ¿ok? Entonces a mí me queda directamente esta formulita simple, tita sobre tiempo, porque las otras dos cosas son 0, no aparece. Y como yo necesito saber el ángulo recorrido al cabo de los 2 segundos, lo único que tengo que hacer es pasar esta variable, pasarla para el otro lado como multiplicativa, porque acá abajo está como divisor, pasa para el otro lado como multiplicador. Entonces me va a quedar omega por tiempo igual al valor de tita que estoy buscando. Entonces, lo único que vamos a hacer es reemplazar los números. Tita entonces va a ser igual a omega, que ya lo hemos calculado, es esto. 25.13 radian por segundo multiplicado por el tiempo que es 2 segundos. Segundo se va con segundo
y me queda el resultado directamente de multiplicar este número por el 2. Entonces, 25.13 por 2. 50.26. 50.26 radianes. Es decir que al cabo de esos 2 segundos el objeto habrá recorrido 50.26 radianes. Es el resultado que tengo que poner acá. 50.26. Afrontamos ahora el último problema. Este es un anemómetro casero. Tenemos las revoluciones por minuto de ese sistema, 360 revoluciones por minuto, y el bracito de los vasos es de 11 centímetros. Entonces borramos todo esto. Miremos desde arriba, hacemos un grafiquito, miramos desde arriba. Acá están los vasitos. Voy a dibujar dos nomás. El viento sopla hacia allá. Entonces los vasos giran así, para allá. ¿Ok? El bracito este es el radio. Va a ser de 11 centímetros. Y las revoluciones, o sea que me están dando el omega en forma equivalente, me están diciendo que es de 360 revoluciones por minuto. Cuando lo voy a hacer acá rápido, eran 360 revoluciones por minuto, RPM. Pero eso es lo mismo que decir 360. Y una revolución es 2pi. Y es por minuto, pero yo lo necesito en segundo, por eso lo tengo que dividir por 60. Esto es radian. Y ahí me queda, fíjense, en la expresión de la calculadora. 360 por el 2pi dividido el 60, que me da 37.7. Este 9 mueve a este 9 de adelante en 1 y se transforma en 10 y el 6 pasa a 7. O sea que sería 37.7. Entonces acá sería 37.7 radian por segundo. Ahora sí, que este cálculo ya lo hicimos antes. 37 puntos. Bien, ya tenemos entonces omega. Tenemos el radio. Como nos piden la velocidad del viento en metros por segundo, vamos a tener que transformar este radio, que es de 11 centímetros. Así se pone mi gata cuando no les doy atención, porque ella necesita atención todo el tiempo y cuando me ve trabajando en la computadora empieza a hacer ruido, saltar de acá para allá. Bueno, tenemos 11 centímetros. Si sigue haciendo ruido lo voy a tener que sacar fuera. Tenemos que pasar los 11 centímetros a metro. Ya no lo vamos a explicar. Esto es directamente 0.11 metros. Bien, ya tenemos el radio. Yo necesito la velocidad del viento. La velocidad con que gira el vasito, acá, esa es la velocidad del viento. Esta es la que necesito yo. ¿Por qué? Porque el viento empuja el vasito que está en el extremo del círculo. Lo empuja, supuestamente si el vasito se mueve sensiblemente con el viento, va a ir a la misma velocidad del viento. ¿Ok? Este es el centro. El vasito entonces va a tener la misma velocidad tangencial que el viento. ¿Ok? Suponemos que no hay fricción o todas esas cosas ideales, las suponemos. Entonces la velocidad del viento es la velocidad tangencial del vasito, que es la velocidad que nos están pidiendo. Entonces la velocidad que tenemos que calcular es directamente omega, o sea la velocidad angular por el radio, que era la formulita que yo les mostré en el PDF.
y directamente nos va a quedar 37, reemplazando 0.7 radian por segundo multiplicado por el radio del vasito por 0,11 metros. Entonces, calculadora, 37.7 multiplicado por 0,11. 4.147. 4.147. Las unidades. Acá tenemos metro, acá tenemos segundo. Metro por segundo. ¿Y qué pasó con radian? Me va a decir algún alumno. ¿Y radian no lo va a poner acá? En realidad tendría que yo poner radian acá, porque radian no se simplificó con ninguna otra cosa, entonces tendría que aparecer también acá. Pero ¿por qué no lo pongo? Porque el radian no tiene unidad. El radian no es en realidad una unidad física. Eso, nosotros la ponemos, pero en realidad no tiene, el radian no tiene unidad, es un número. Cuando yo pongo 2pi radianes, así, ese rad que yo pongo es una guía para mí, para acordarme de que estoy trabajando en radianes. Pero en realidad no tiene unidades. El radian no es una unidad, no es como el centímetro, como el milímetro, como el grado sexagesimal. No es una unidad. Pero lo ponemos para acordarnos de que estamos trabajando en la escala de radianes. Es una guía, ¿ok? No es una unidad. Por eso, en el resultado final no se pone radian. Justamente, eso está bien porque estamos calculando la velocidad. Este es el resultado de la velocidad del viento. Y la velocidad del viento tiene que estar en las unidades correspondientes que tiene la velocidad, que es metro dividido a segundo. No puede haber metros por radianes dividido a segundo. Radian no es una unidad, pero lo ponemos nosotros como una guía, ¿ok? Para acordarnos de que estamos trabajando en el sistema radian. Entonces el resultado final del viento es 4.147 metros por segundo. Es el resultado que va acá. 4.147. Es el resultado final. Bueno, y nos había quedado resolver este problema del tren. Ahora lo resolvemos.